Hola, muy buenas tardes. Vamos a rezar juntos, siguiendo con la lectura del capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Vimos a Jesús algunas veces con algún trato particular, algún trato especial dirigido a los discípulos. Hemos escuchado que a veces les explica cosas en privado, que a veces cuando llegan a la casa donde se detenían en medio de las tareas, les responde algunas preguntas. Podemos imaginar otros momentos de encuentro, seguramente en la casa de Pedro, pero también en distintas oportunidades en diálogo con ellos referido a a la tarea, específicamente en lo que sucede un ratito después de este pasaje que acabamos de leer, el problema de que está toda esa multitud allí y que tienen que alimentarse entonces en torno a la comida que conduce a la multiplicación de los panes. En esta oportunidad también hay un diálogo entre ellos. Lo hemos visto a Jesús con algunos de los discípulos también en situaciones muy especiales. Recordemos que Pedro, Santiago y Juan son personas que en distintos momentos aparecen solos con Jesús. Y, y también lo vemos a Jesús apartándose para rezar. Además de que hemos visto y vemos, y hoy de una manera muy particular, a Jesús en contacto con las multitudes, con quienes lo seguían, con quienes buscaban o algún milagro, o escuchar sus palabras, aprender algo de él, etc. Esta vez el contexto del regreso de los 12, vuelven seguramente cansados, vuelven a contarle, y es linda la expresión del Evangelio. Vienen a contarle a Jesús lo que hicieron y enseñaron. Le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Estas dos realidades que acompañan el anuncio del Evangelio en la vida de Jesús y en la vida de los apóstoles. Por eso me parece lindo detenernos en esta realidad. Sabemos que después de esto viene la multiplicación de los panes, que es una cosa como más llamativa, eh, y que entonces nos puede como distraer un poquito de esta realidad que uno tiende como a pasarla de largo. Dice, el final de este pasaje dice que Jesús estuvo enseñándoles largo rato. De esto también toman nota los discípulos. Los discípulos son enviados a enseñar, no solo a hacer gestos de la presencia de Dios, también las dos cosas. Pero digo esto porque muchas veces se valora en la práctica de la iglesia, se valora el trabajo caritativo, la respuesta inmediata a las necesidades de otros, lo cual está muy bien y es una parte fundamental de la tarea de la iglesia. Pero esto no quita también la otra parte importante, tan importante, que es la transmisión de las verdades de la fe, que es la enseñanza, es decir, el poder mostrar no solo el amor de Dios actuando ante la necesidad, sino el amor de Dios que alimenta los corazones, alimenta la inteligencia, podemos decir así, en el sentido más amplio. Un, un alimento que es, para nosotros es clarísimo en la celebración de la Eucaristía, en primer lugar, y lo celebramos muy particularmente cuando fue el domingo de la palabra de Dios. En primer lugar nos alimentamos de la palabra de Dios, que nos enriquece nuestra vida, después nos alimentamos también de la Eucaristía. Pero me parece lindo esta doble realidad del Evangelio de hoy, la realidad de la enseñanza, la transmisión de las cosas de Dios a través de las palabras, y me imagino esto también: la gente no se fue, la gente no se cansó, la gente no se aburrió,
Ni siquiera la gente estaba esperando la multiplicación de los panes porque fue algo absolutamente inesperado. Es bueno ver cómo muchas veces el Evangelio nos dice que la gente busca a Jesús para escuchar y para escuchar las palabras de Dios. La enseñanza de Jesús, que es transmisión de las verdades del Evangelio, que como decía, los discípulos tienen que tomar nota, tenemos que tomar nota y aprender. Nos toca hacer las dos cosas. Nos toca responder a las necesidades materiales, nos toca responder a las necesidades espirituales, nos toca transmitir las verdades del Evangelio junto con Jesús y al estilo de Jesús. Pidámosle que esto sea una parte importante de nuestra preocupación también, que en la práctica, en lo concreto de nuestra comunidad es la catequesis o los distintos encuentros de catequesis, pero que no se limita a esto, sino también a lo que cada uno desde su lugar, en su familia, en su lugar de trabajo puede hacer en función de que se dé a conocer un poquito más a Jesús. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.